Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy es viernes 30 de octubre del año 2020, ya nos acercamos al Día de Muertos y el día de hoy, en nuestro viernes de charlas, tenemos como invitado al licenciado Eric Acevedo. Él se va a presentar con nosotros. Licenciado, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí acompañándolos en esta transmisión. Muchas gracias a la doctora Astrid Baena por la invitación, ¿no? a este programa que yo ya había estado siguiendo desde hace algún tiempo. Realmente me han parecido los temas bastante interesantes. Y bueno, pues un gusto enorme poder acompañarlos aquí el día de hoy. Y bueno, como lo decía la doctora, mi nombre es Eric Jesús Acevedo Martínez. Soy licenciado en psicología. Yo egresé de la licenciatura en psicología desde el año 2007. Tengo ya 13 años como psicoterapeuta. Principalmente mi área en la que me he desempeñado y capacitado también ha sido principalmente el área clínica. Es decir, yo trabajo con pacientes, ¿no? En procesos de psicoterapia. No obstante, también fui psicólogo, perito en psicología forense durante 5 años en la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Me desempeñé 5 años en esa área. No obstante, el área clínica, pues nunca la dejé. Siempre ha sido lo que más me ha apasionado, ¿no? El trabajar directamente con eso, a lo que las personas le llaman problemas, ¿no? Eso es lo que nos presentan en el consultorio, ¿verdad? Llegan con múltiples quejas, ¿no? Acerca de la vida, acerca de las interacciones, y bueno, en eso me he estado moviendo durante 13 años. Ok, Eric. Y actualmente, ¿dónde estás trabajando? Porque vi que tienes ahí un instituto, pero no sé de qué trate, o sea, nada más bien la información. Sí, sí, sí. Bueno, yo fundé el Instituto Guerrerense de Terapia Conductual. De hecho, nació con otro nombre, se llamaba Centro Guerrerense de Terapia Cognitiva Conductual cuando nació hace ya casi 10 años. El instituto nació en la ciudad de Iguala Guerrero. Eh, fue algo, yo siempre lo digo, ¿no? La idea de crear el instituto fue directamente una idea de estudiantes universitarios de la ciudad de Iguala Guerrero, porque en ese momento, al menos en esa ciudad, pues no había un espacio en donde los psicólogos recién egresados se capacitaran. Entonces, prácticamente la idea nace de ellos. Yo les platicaba de algunos cursos que yo tomaba acá en Acapulco. Y entonces, en una propuesta precisamente de uno de los chicos, me decía, profe, ¿por qué usted no da ese diplomado o esos diplomados acá, ¿no? Entonces fue ahí donde se enciende un poquito la chispa. eh, Hace un cortocircuito ahí mi cerebro en ese momento y se da esta idea, ¿no? Y que se echó a andar precisamente en aquella ciudad. Y prácticamente cuando inicia ese proyecto del instituto, pues en ese momento era la idea capacitar a psicólogos por una parte. Ya teníamos algún recorrido nosotros en capacitaciones en el extranjero y tanto online como presenciales. Ya teníamos también algunos años trabajando con pacientes. Y por otro lado, precisamente ese trabajo psicoterapéutico con las personas, ¿no? El hecho de que si no había un lugar donde se capacitaran en aquella ciudad los psicólogos, pues difícilmente también se podrían encontrar como los espacios en donde la población recibiera servicio psicoterapéutico de calidad. Entonces, ese fue el segundo objetivo, ¿no? Por el que nace el instituto. En el mes de febrero ya del próximo año cumplimos 10 años, 10 años en donde nos hemos dedicado precisamente a eso, a atender a la población con procedimientos psicológicos basados en evidencia. Eso es algo que siempre resaltamos mucho nosotros. Prácticamente lo que nosotros usamos son modelos psicoterapéuticos que tienen una, pues, evidencia científica, ¿verdad? Que tienen un sustento, un respaldo, que no solamente es porque nosotros decimos que sirvan, sino que hay toda
un respaldo, toda una serie de instituciones que han investigado estos procedimientos, que tienen un sustento teórico, de investigación, etcétera, etcétera. Usted como doctora, pues sabe de esa importancia, ¿no? Que tiene que lo que apliquemos tenga esa evidencia. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, pues el hecho de seguir capacitando colegas. Digamos, esos dos puntos en los que hemos estado trabajando. Entonces, ¿dónde se encuentra ubicado ese instituto, para las personas que nos están viendo que estén interesadas? Sí, te comentaba, nace en Iguala hace casi 10 años. De ahí nos fuimos extendiendo a Chilpancingo y posteriormente a Acapulco. Actualmente la sede principal, que era la de Iguala, cambió para Acapulco desde hace ya casi 4 años que estamos con la sede principal en Acapulco Guerrero y tenemos un consultorio también donde están otras compañeras que son parte del equipo del instituto en Chilpancingo. Entonces prácticamente tenemos dos sedes actualmente en donde nos pueden pues consultar, ¿no? O buscar para los servicios que ofrecemos por parte del instituto. Eric, bueno, no sé si te había comentado que la audiencia es en comunidades indígenas y ahorita están en el chat de WhatsApp preguntando específicamente qué problemas son los que tratas. Lo que Ok, pasa es que anteriormente hemos tenido otros psicólogos y hablan sobre adicciones, sobre personas que están confinadas a centros de recreación. Entonces, por eso la pregunta a lo mejor. Uh-huh. una muy, muy buena pregunta, ¿no? Bueno, realmente nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con problemas de comportamiento. O sea, esto cuando yo lo digo así, pues esto implica un montón de cosas, ¿no? Porque podemos hablar por ejemplo, lo que es un comportamiento depresivo, por ejemplo, pues puede implicar un montón de pensamientos que son incómodos, ¿no? Las personas que tienen pensamientos del tipo soy un fracasado o la vida es un desastre, por ejemplo, o no me gusta el tipo de vida que tengo, ¿no? Es horrible la vida. Entonces, puede implicar pensamientos de ese tipo, puede implicar, por ejemplo, pues emociones también que son realmente desagradables, como la culpa, la tristeza extrema, esto que llamamos depresión, ¿no? Cambios en el estilo de vida, ¿no? Entonces, principalmente cuando hablamos de depresión, pues estaríamos haciendo referencia a este tipo de situaciones, ¿no? Pero también, pues bueno, otro de los casos que atendemos frecuentemente es todo aquello relacionado a la ansiedad, que bueno, de por sí que teníamos como una alta tasa, ¿no? De este tipo de situaciones. Es algo de lo que llega frecuentemente a terapia, personas que reportan problemas con su ansiedad, que no la pueden controlar, por ejemplo, ataques de pánico, em, fobias, ¿no? Preocupaciones excesivas, ¿no? Que tiene que ver mucho con el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, esta parte de tener una mala relación o de estar relacionándote mal con tu ansiedad, ¿no? Es precisamente cuando la ansiedad empieza a convertirse en un problema, cuando ya sientes que no puedes controlarla, cuando estás haciendo muchos esfuerzos para que se te quite, ¿no? Y prácticamente lo que sucede mucho es que el psicólogo siempre es la última opción, ¿no? El terapeuta o el psicoterapeuta siempre es la última opción. Entonces, prácticamente cuando las personas llegan a nosotros es porque pues ya consultaron, por ejemplo, al psiquiatra, ya fueron con los médicos, también médicos generales, ya fueron con otras cosas que incluso se salen de la medicina o de la psicología, El ¿no? contexto, ya Claro. fuera de contexto. Sí, sí, definitivamente. Entonces llegan con nosotros y muchas veces ya pasaron años desde que ha iniciado esta situación, ¿no? Entonces, pues más que nada nos dedicamos a esto ahí en el instituto. Trabajamos también mucho con niños y adolescentes, sobre todo cuando trabajamos con niños, pues son los padres que llegan, ¿no? Y te dicen, bueno, es que mira, mi hijo no se porta bien o no quiere hacer su tarea o mira que no me obedece, ¿no? O mira que hace muchos berrinches.
Entonces, todo eso, lo que tiene que ver con el problema, con lo que uno etiqueta como problema conductual, es con lo que trabajamos en el consultorio, ¿no? Tampoco quiero dejar pasar por alto el tema de los problemas de pareja, que son también bastante frecuentes, ¿no? Todo eso que tiene que ver con los problemas de relación, ¿no? Cómo me relaciono con la otra persona, con mi hijo, con mis familiares, con mi esposo, con mi esposa. Entonces, es como todo este conjunto, ¿no? De cosas. Ahora, de repente parecería que, wow, o sea, pueden atender muchas cosas, ¿no? Pueden atender muchísimas cosas, pero es que en realidad nosotros los entendemos como problemas conductuales, ¿no? Entonces, al verlo de esa manera, nos permite entender cada una de las problemáticas con las que llegan a terapia las personas, ¿no? Que nos consultan. Mencionabas hace ratito algo muy importante. Dices que ya el psicólogo, los pacientes llegan como última opción, que ya visitaron al médico, al psiquiatra. Y fíjate que sí me ha tocado que las personas vienen a mí y me dicen, es que yo ya fui con el psiquiatra. Y mi recomendación, al menos yo, Astrid, digo, no, es que tu problema primero deberías platicarlo con el psicólogo. A lo mejor él te da las herramientas que necesitas para darle una solución y no Claro, necesitas medicamento. Entonces, de claro. esto, lo que yo quiero saber es cuál es el porcentaje de gente que te llega así, porque yo siento que es, aparte de pérdida de tiempo, es pérdida de dinero. Y a veces no se resuelve, es una anestesia, a veces el medicamento. Bueno, es verdad que muchas veces sí es un complemento, ¿no? Bastante importante en muchísimos casos, el tema del consumo de fármacos, ¿no? O el tema del tratamiento farmacológico. Eh, no obstante, como tú bien lo mencionas, es muy importante que el psicólogo realice una evaluación, porque prácticamente es lo que hacemos, ¿no? Una evaluación bastante formal. ¿A qué me refiero? Que indagamos el contexto, ¿no? Que indagamos muchísimas variables que tienen que ver con ese ambiente en donde se está desarrollando la persona, porque decir que el ambiente no influye en lo que hacemos sería un grave error. O sea, realmente nos comportamos respecto al ambiente o al contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, cuando yo te digo hacemos una evaluación formal, pues precisamente indagamos, por ejemplo, ¿cómo son las personas con las que te relacionas más frecuentemente, ¿no? ¿Cómo actúan esas personas respecto a lo que tú haces, por ejemplo? Em, ¿Cuáles son las conductas más habituales que tú tienes? ¿Cuáles consideras que son problemáticas? ¿Cuáles consideras que no, ¿no? ¿Qué cosas te pasan más frecuentemente por la mente, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que percibes más frecuentemente en tu vida diaria? ¿Consumes fármacos? ¿Tienes alguna enfermedad médica? O sea, hay un montón de variables que pueden alterar el comportamiento que tenemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos estas evaluaciones, muchas veces de esas evaluaciones puede desprenderse que sí, realmente se requiere una ayuda farmacológica, pero como tú bien lo mencionabas, en muchos de esos casos realmente no se requiere, ¿no? O sea, se ha encontrado, por citarte solamente un ejemplo, eh, por ejemplo, en ansiedad generalizada, se ha encontrado que el tratamiento psicoterapéutico con modelos psicoterapéuticos basados en evidencia son superiores en cuanto a efectos en relación al tratamiento farmacológico. O sea, es mucho más efectivo, tal vez no a corto plazo, pero cuando se evalúan los tratamientos a largo plazo, pues la psicoterapia resulta ser más efectiva. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que es precisamente eso, que el efecto no es a corto plazo y lo que queremos muchas veces es rápido, que nos den Rapidez. algo y sentirnos bien, ¿no? O sea, sí, o sea, ese de repente podría ser como, pues, más que problema es como la tendencia, ¿no? Porque no nada más aplica a lo que tiene que ver con la terapia psicológica. En general, en nuestra vida, andamos moviéndonos así, ¿no? Queremos el internet más rápido del mundo, queremos, cuando nos hacen un depósito, queremos ya verlo reflejado en el estado de cuenta, por ejemplo, y si no se ve reflejado rápidamente, empezamos a sentirnos un poco Nos da perturbados, ansiedad, nos da ansiedad, dice el meme, ¿no? Que anda por pero ahí sí, rodando. somos una generación de rapidez, ¿no? Queremos rapidez. Como lo hemos Claro, mencionado anteriormente, es muy importante y hacemos siempre énfasis que ante cualquier enfermedad o cualquier problema el tratamiento debe ser integral. ¿Qué significa? claro,
que si yo tengo diabetes, por ejemplo, no solamente debo de ir al internista o a mi médico familiar, sino que debo recibir un tratamiento integral. ¿Qué quiere decir esto? Que necesito a lo mejor un nutriólogo, a lo mejor necesito un psicólogo con el cual hablar acerca de este problema, porque hay muchas pérdidas, a lo mejor hay incluso un tanatólogo para la pérdida de la salud. O sea, debemos recibir un tratamiento que vaya todo ahí en conjunto, no solamente preocuparnos a lo mejor por nuestro físico, sino también por lo que es emocional, espiritual e incluso lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Estar bien psicológicamente. Y hacemos énfasis en esto porque, bueno, al menos la cultura mexicana, ¿qué dice Eric? ¿Para qué voy a ir al psicólogo? Yo no estoy loco, ¿verdad? Pero yo creo que todos tenemos un problema, uno o varios, yo creo muchos problemas. Y ir al psicólogo no significa que estamos locos. De hecho, todos deberíamos de acudir, ¿verdad? ¿O cómo Claro, ves? sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo en esto que mencionas, ¿no? La idea general que se tiene del psicólogo. Y es que creo que gran parte, al menos cuando me lo han preguntado, ¿no? Gran parte de esto, la culpa la tenemos los mismos psicólogos, ¿sí? Porque realmente no nos encargamos de psicoeducar a la población acerca de nuestra profesión, ¿no? O sea, simplemente con este detalle que te voy a decir, podríamos arrancar, ¿no? En relación a esto, porque de entrada, no todos los psicólogos brindan psicoterapia. O sea, e incluso un error bastante grave es decir que psicología es igual a psicoterapia, cuando realmente no es así, ¿no? O sea, de entrada en psicología, pues hay diferentes áreas. Yo comentaba al inicio que un tiempo en el que yo estuve en la psicología forense, y eso no me llevaba a que yo tuviera pacientes. O sea, realmente mi trabajo como psicólogo forense era evaluar personas en un ámbito jurídico, ¿no? Para las necesidades de un tipo de proceso legal, ¿no? Pero yo ahí no atendía pacientes. También hay psicólogos educativos que crean programas de modificación de conducta relacionados al aprendizaje en un sector estudiantil, ¿no? Escolar. Eh, y por otro lado, psicólogos clínicos, de los cuales podemos especializarnos en modelos de psicoterapia y convertirnos en psicoterapeutas, que aquí sí somos los que trabajamos con consultantes, ¿no? Entonces, creo que ese punto es un punto de inicio bastante bueno, ¿no? O sea, conozco un psicólogo, pero resulta que es psicólogo educativo. O sea, no quiere decir que ese psicólogo vea pacientes, ¿no? Conozco un psicólogo que trabaja dentro de una organización, es un psicólogo organizacional dentro de una empresa, en recursos humanos, en grandes empresas, ¿no? No quiere decir que ese psicólogo también dé psicoterapia. Ese es digamos, el punto de arranque, te decía. Y por otro lado, el hecho de que el psicólogo clínico ya especializado en psicoterapia sea también como bastante responsable, creo yo que sería la palabra, en el hecho de hacer difusión y de hacer entender, de ayudarle a la población a entender que existen procedimientos psicoterapéuticos que tienen, decíamos hace rato, que tienen un sustento científico. Y hay otro montón de procesos psicoterapéuticos que no gozan del mismo privilegio, ¿sí? No quiere decir que estos no sirvan. Lo que quiere decir es que no hay pruebas suficientes de que funcionan como los otros que sí están comprobados. Entonces, creo que tiene que ver más con esto, ¿no? Que el psicólogo haga una buena psicoeducación, que le dediquemos tiempo realmente a la sociedad, a la población, y que ellos puedan entender cuál es nuestra labor, ¿no? Que hacemos un trabajo serio, que nuestro trabajo, el del psicoterapeuta, por ejemplo, no tiene que ver con dar consejos, no tiene que ver con atender locos, como tú lo decías hace rato, sino que tiene que ver con un trabajo serio, estructurado, que tiene una base sólida y que yo también como psicoterapeuta me voy a encargar de que a ti consultante te quede claro, te quede clara cuál es la base con la que yo trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los procedimientos que yo voy a utilizar contigo en terapia? ¿Cuál es el diagnóstico? Si es que utilizo un modelo diagnóstico, ¿cuál es el diagnóstico que yo estoy implementando contigo? O incluso, ¿cómo me explico yo lo que te pasa a ti?
¿Y cómo puedo ayudarte a que tú también lo entiendas? Porque, ok, perfecto, yo soy el experto, pero también me toca ayudarte a comprender qué es lo que te está pasando, ¿no? Y con base a eso, que tú tengas, que tú le encuentres una lógica a todo lo que estamos haciendo en terapia, porque yo me he encontrado muchísimos pacientes que me dicen, mi anterior terapeuta hizo que yo hiciera esto, ¿no? Por ejemplo, verme al espejo todas las noches y repetirme tal cosa. Eso, o sea, es un ejemplo, ¿no? Y yo muchas veces pues me gana un poquito la curiosidad, ¿no? Y es como de, ¿tu psicoterapeuta anterior te explicó cuál era el motivo para hacer eso? No, no me explicó. Entonces yo creo que eso habla muchas veces de la irresponsabilidad del terapeuta, ¿no? Que yo decía hace rato, debemos tener esta responsabilidad para que el consultante también le encuentre una base sólida a lo que se está trabajando con ellos en terapia. Ok, de lo que mencionabas ahorita, creo que tienes mucha razón y hay que dejar en claro que es basado en evidencia. Algunas de las personas que nos están viendo sí saben qué significa porque yo doy clases de preparación para el parto y meto mucho esa información, pero la gente que nos está viendo de las comunidades y de algunas asociaciones que son para personas con discapacidad, creo no saben qué significa basado en evidencia. Ahorita me estaban preguntando. No sé si puedas clarificarnos eso y ya Sí, ahorita para contestar esa pregunta. claro, es como es como los productos que compramos, ¿no? No sé, un medicamento, ¿no? Incluso los alimentos, ¿no? Que compramos a diario, pasan por un proceso de control de calidad, ¿no? Se evalúa la calidad que vamos a consumir o que se va a vender, ¿no? Incluso ahora ya vienen con un etiquetado, ¿no? Exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso de grasas, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente con la terapia pasa lo mismo. La terapia, las formas en las que el psicoterapeuta trabaja con sus pacientes pasan por un proceso de control de calidad. Esto es, pues, un montón de investigaciones a lo largo del mundo. Una vez que en diversas investigaciones se encuentra que esa terapia es efectiva, es entonces cuando se propone a través de los diversos sectores de salud en todo el mundo. Por ejemplo, se ha comprobado que algo que se llama terapia cognitiva conductual es una terapia altamente eficaz para la depresión, por ejemplo, ¿no? De igual manera, la activación conductual, que es otro tipo de terapia, de igual forma se ha encontrado que tiene alta eficacia para trabajar con pacientes deprimidos. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Cuando yo digo terapia basada en evidencia, que tiene un sustento, que tiene un soporte, que el terapeuta lo usa porque precisamente conoce acerca de ese fundamento que tiene la terapia. Es decir, no la aplicas nada más porque a él se le ocurrió, sino la aplica porque es lo mejor que hay para esos pacientes. Y creo que, como lo decía hace rato, nos corresponde eso. Así como los médicos le dan al consultante el mejor medicamento disponible, así el terapeuta pues tendría que estar enfocado en eso, ¿no? En darle a los pacientes, a la población, el mejor tratamiento disponible para ellos. Así es. Bueno, en el caso de medicina basada en evidencia, y ahorita como lo está platicando el psicólogo, psicología basada en evidencia se refiere a que es algo que tiene, como lo menciona, un sustento o que tiene una investigación científica y que arroja que es lo mejor en este momento para el problema que tú tienes. Entonces, si ustedes tienen dudas en esto y quieren buscar al respecto, el mejor lugar para buscar es Cochrane, es Library, es una librería, Cochrane, se encarga de hacer investigaciones sistemáticas que en este momento son las mejores en investigación. ¿Qué es una investigación sistemática? Bueno, es un conjunto, toman un conjunto de estudios y los evalúan para ver si estos estudios cumplen con, como podríamos decir, un control de calidad. ¿Sale? Entonces, si tienen alguna duda, pueden meterse ahí. Yo voy a dejar en un comentario el link para que lo puedan consultar. Ahí ustedes pueden ponerle cualquier cosa, por ejemplo, depresión, y les puede salir muchos artículos donde hay las mejores terapias para eso. Puede ser a lo mejor terapia farmacológica o pueden buscar terapia psicológica, en el caso de lo que estamos
estamos platicando. Eso es basado en evidencia, es medicina basada en evidencia, psicología basada en evidencia, ahorita es lo mejor de lo mejor en este momento, en el año 2020. Entonces, bueno, aquí, mira, te voy a leer el chat porque ya me están poniendo muchas preguntas. Aquí Ani Aguirre Reyes te saluda, dice hola, y Hola, ¿qué dice, tal, Ani? ¿cómo puedo terminar con mi ansiedad por la comida? Necesito ayuda. Y pone que tiene un síndrome, es que ella tiene una discapacidad. Entonces, Ujú. quiere preguntarte eso, ¿cómo puede terminar con la ansiedad con la comida? Yo creo que ahí sí podríamos responder, pues es importante ir al psicólogo, ¿verdad? Sí, No sí, nada sí, más recibir tratamiento del nutriólogo. Si tenemos muchas sí, ganas de comer, no funciona. claro, Por claro, eso lo definitivamente. psicólogo. Sí, sí, Ujú. sí, es verdad, ¿no? Y yo creo que con esta pregunta respondo muchas preguntas que quizás sean similares, ¿no? Ahorita en el chat. Sí, el primer paso, pues, es acudir con un terapeuta, ¿no? Que bueno, que practique terapia basada en evidencia, ¿no? Pero como bien lo decía la doctora, si queremos profundizar en eso, ahí les pasó ella un dato bastante importante. Por ahí como complemento también podrían revisar las guías de práctica clínica, ¿no? Del sector salud, de la Secretaría de Salud en México. De igual manera, como decía la doctora, ustedes le ponen ahí depresión, les aparecen las guías y en las guías ya viene señalado cuál es el mejor tratamiento farmacológico, cuál es el mejor tratamiento psicológico, ¿no? Y con base en ello, ahora sí, podemos buscar a un terapeuta que practique eso que la guía nos está recomendando. Em, no obstante, pues, obviamente el terapeuta tendrá que hacer una evaluación, como yo lo mencionaba anteriormente, evaluar sus interacciones, evaluar sus redes interpersonales, evaluar pensamientos, emociones, conductas, enfermedades médicas, y con base a todos esos datos, puede complementarlo también con una entrevista estructurada, inventarios, ¿no? Que puedan ayudarle al psicólogo, al terapeuta a tener más información y con base en todo ello, ahora sí proponerte un tratamiento adecuado de acuerdo a tus propias características. Entonces, esos serían los pasos, ¿no? Yo siempre voy a ser bastante insistente con eso, eh, porque hay que enseñar, ¿no? Hay que educar a la población en estos temas que muy pocas veces se abordan, ¿no? O que, como yo decía anteriormente, pocos somos los psicólogos que realmente nos hemos preocupado por ello, ¿no? Entonces, no es que la población esté mal, creo que los que estamos mal somos los psicólogos porque no nos damos el tiempo de dar este tipo de explicaciones. Ok, bueno, Ani, espero que haya respondido tu pregunta. Bueno, Ani, no la conozco en persona, pero sí la ubico, ya he estado siguiendo todas nuestras charlas. Y Ani, te puedo decir que además de dieta y ejercicio, que yo sé que ya la haces porque veo que luego subes fotografías, es importante que vayas al nutriólogo para que te dé bueno, un régimen es para ti, o sea, exactamente que sea para ti, para Ani, para tu persona. Y si ya lo tienes, está muy bien y estás bien que sigas con el ejercicio, pero muy importante es que vayas entonces a una evaluación con tu médico de cabecera, que imagino que tienes una por el síndrome que tú tienes, y que además acudas al psicólogo. Porque, bueno, a mí me sucede, yo por otros problemas he subido de peso y tengo nutriólogo, tengo médico, porque como estaba en sobrepeso, pues podía tomar medicamento para eso, pero era muy importante, me hacía mucha falta tener entonces un psicólogo, porque de nada sirve que yo haga dieta, haga ejercicio, me tome mi medicamento, pero no se me quita la ansiedad por comer. O sea, entonces necesito, como lo habíamos mencionado, siempre un tratamiento integral. Necesitamos tener un psicólogo también que nos apoye, ¿sale? Entonces aquí Mari Guerrero, mira, Mari es una enfermera de Chilapa, dice, hola, saludos de Chilapa de Álvarez Guerrero. Saludos. Ella va a estar la próxima semana con nosotros, a lo mejor en una charla. Mira, te escribe, de acuerdo, la psicología es súper importante en nuestro diario vivir. Hay tanto que trabajar en uno mismo. La salud emocional es parte de la atención integral del paciente a los cuales nos debemos. Completamente de acuerdo, Mari, ¿verdad? Efectivamente, de Mira acuerdo que también. aquí Ani ya nos contestó que sí va con el nutriólogo y que fue al psicólogo.
Ani, si de repente no sientes que te queda ese psicólogo, hay que buscar otro, a lo mejor es lo que te pasó, ¿verdad? Que los psicólogos son como los zapatos, a veces no nos quedan. Es verdad, es verdad. Hay que seguir buscando. Bueno, Eric, estábamos platicando de todo esto y mencionaste que es muy importante y que también ha sido parte de la responsabilidad del psicólogo el no darle promoción a todo esto. Yo también creo que además de la promoción que uno mismo se pueda dar, que uno mismo le dé al trabajo de los psicólogos, es muy importante que hubiera una participación por parte del gobierno o por el área educativa, porque yo lo que veo luego en las escuelas es que se basa mucho en enseñar, en educar, en lo mejor meten temas de sexualidad, pero no hay un psicólogo, o sea, como que se preocupan porque el alumno aprenda lo que debe aprender en una escuela, pero no cuidan su salud mental. Entonces, esto sucede no nada más en las primarias, sucede en la universidad, no sé si a ti te pasó, desgraciadamente donde yo fui a la universidad, por los suelos, la salud mental del estudiante, siempre, siempre enfocados nada más a aprender lo que era medicina y ya. Yo creo que es muy importante que existiera algo así, ¿verdad? Sí, sí, bueno, al menos en lo referente, ¿no? A la universidad, ¿no? Sí, esto es algo que pues genera de repente bastante controversia y bastante debate, pues es lo relacionado a los programas de estudio, ¿no? Que precisamente van encaminando al psicólogo a que tenga estos conocimientos. Ahora bien, yo te decía hace rato, la culpa es de los psicólogos, pues me voy más atrás, ¿no? La culpa es de la universidad también por no dar una formación, digamos, basada en evidencia, ¿no? Enfocada a la investigación, ¿no? Que es como esta tendencia con la que debería egresar el psicólogo, precisamente para transmitir a la sociedad lo que podría ser más adecuado para ellos, ¿no? Pues sí, creo que estoy bastante de acuerdo contigo en ese aspecto, ¿no? El tema del sector educativo, ¿no? También con algunas, bueno, con bastantes limitaciones como lo sabemos todos. Sí, incluso en la escuela, imagínate que te estén formando como psicólogo, pero no hay un psicólogo disponible para ti. Y no, De sí, las eso grandes sucede. fallas, ¿no? Bueno, vamos a platicar un poquito sobre nuestro tema del día de hoy. Ya se nos está olvidando, ¿verdad? Tanta plática. No sé qué nos puedas decir acerca del trastorno de estrés postraumático. Primero, pues, ¿qué es? Para que nuestra audiencia pueda entender de qué vamos a hablar en los próximos minutos, por Claro. favor. Sí, sí, sí. Bueno, cuando hablamos de trastorno por estrés postraumático, hablamos de una serie de síntomas, ¿no? Que aparecen una vez que hemos vivido un evento altamente traumático o altamente estresante. De esos eventos de los que ninguno de nosotros está exento, ¿no? ¿Qué ejemplos podemos poner? Pues un accidente automovilístico, por ejemplo, ¿no? Una violación, abuso sexual, una golpiza, un asalto, ¿sí? Que te toque una balacera, que es algo que ocurre frecuentemente en la actualidad, un secuestro, ¿sí? Un accidente en casa, ¿no? Que implique pues una lesión grave. Eh, Ahora bien, Ver morir esto, a alguien. ver morir a alguien, Porque a veces pasa, ¿verdad? Que en Acapulco ver morir un familiar, o ahorita con lo de COVID también, ver que entra al hospital y ya no lo volviste a ver, ya nada más sale en una caja, ¿no? Y respecto para las embarazadas que tengo aquí viéndonos, pues también a veces el parto traumático puede ser igual un evento. como yo lo decía, pues nadie está exento, ¿no? De estas situaciones que pueden ocurrir. Ahora, estas situaciones pues pueden implicar muerte, pueden implicar lesión grave, pero pueden implicar también la amenaza de muerte o la amenaza de lesión. Es decir, puede ser que no llegaste a sufrir nada físicamente, pero estuviste a punto, ¿no? De que te pasara algo realmente grave en el aspecto físico. Y por otro lado, no necesariamente, como tú bien lo mencionabas, no necesariamente implica que te pase a ti, sino el hecho de observarlo puede aparecer esta sintomatología. Ahora bien, ¿cuál es uno de los elementos que pueden hacer que la sintomatología posterior aparezca? Uno de los elementos importantes es
la respuesta que tú tuviste o que nosotros tuvimos en el momento del evento traumático. Lo que se ha encontrado, por ejemplo, es que las personas que sobrereaccionan al evento es más probable que posteriormente desarrollen la sintomatología, ¿sí? Mientras aquellas personas que intentaron mantener, digamos, la calma, ¿no? Son aquellas personas que hay menos probabilidad de que posteriormente desarrollen esos síntomas. Ahora bien, ¿cuáles son esos síntomas de los que estamos hablando, ¿no? En primer lugar, uno que es bastante frecuente es la reexperimentación. Es decir, ya pasó el evento traumático, vamos a agarrar de ejemplo un accidente en donde murió, no sé, un amigo, un familiar, o incluso donde murieron las personas del otro automóvil, por ejemplo, ¿no? La reexperimentación implicaría que yo me voy a estar acordando frecuentemente del evento traumático, ¿sí? Estos recuerdos van a implicar diferentes características, porque yo puedo tener la imagen, por ejemplo, una imagen específica del evento. Es decir, cuando yo salí y vi lo aparatoso del accidente, se me queda como una imagen. Y entonces esa imagen va a estar ahí apareciendo en mi mente de manera frecuente, ¿sí? Otra característica que podría estar relacionada a la reexperimentación es lo que tiene que ver con recordar el evento como si fuera una película, ¿sí? De inicio a fin y nuevamente de inicio a fin, como si fuera un ciclo que no se detiene, ¿sí? Entonces, podría ser otra forma. Otra característica es que yo podría actuar tal como actué en el momento del accidente. Todos estos elementos tienen que ver con la reexperimentación, ¿ok? Obviamente, esto también puede darse no solo cuando yo estoy despierto, puede aparecer a manera de pesadillas mientras duermo, ¿ok? Entonces, son, digamos, características cognitivas, características que tienen que ver con lo que pasa acá adentro, ¿sí? Por otro lado, la asociación de estímulos. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que muchas de las cosas que estaban ahí presentes en el momento del accidente, pues yo las puedo ver en otro lugar. Por ejemplo, puedo ver automóviles en otro lugar, no solamente donde me accidenté. Puedo ver una ambulancia en otro lugar, no solamente donde me accidenté. Puedo ver policías en otro lugar. Puedo ver mucha gente aglomerada en otro lugar. Entonces, todos estos estímulos, ¿sí? Todos estos estímulos visuales, auditivos, sensoriales, olfativos, yo puedo toparme con ellos en otros contextos. Y como tenemos una gran capacidad de asociar cosas, entonces cuando yo estoy presente o delante de esos estímulos que son similares, mi respuesta se va a evocar. La misma respuesta que yo tuve en el momento del accidente se va a evocar tiempo después. Es decir, si yo en el accidente empecé a tener taquicardia, dificultad para respirar, sudoración excesiva, me puse frío, ¿sí? Grité, etcétera, etcétera, toda esa respuesta es muy probable que yo la tenga al estar presente o delante de nuevamente de estímulos asociados o de estímulos similares. Entonces, ese es un punto importante. Y ahora bien, otro punto más importante tendría que ver con cómo actúo, ¿sí? A partir de que esos estímulos se han asociado, ¿sí? Y es precisamente cuando los pacientes llegan a terapia y te dicen, mi vida no es la de antes. A partir del accidente, a partir de la violación, a partir de ese día del asalto, mi vida no es igual. Yo hago cosas distintas. Y sí, es verdad, la vida empieza a modificarse a través del cambio de comportamiento que tenemos. La persona ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere ir a trabajar, ya no se quiere subir nunca a un automóvil. Ahora, imagínate toda esta gran implicancia que tiene esto, ¿sí? Porque se desconectan las personas, se desconectan de lo que es importante para ellos, ¿sí?
Si subirse a un automóvil para ir a ver, por ejemplo, a su madre, esto puede hacer que se empiece a desconectar de su madre, una persona que es importante para él. Subirse a un automóvil implicaría también que ya no quiere ir a trabajar y esto hará que comience a alejarse de su trabajo, cosa que era importante para él por el tema de su economía y del sustento familiar, de la estabilidad familiar. Incluso subirse a un automóvil, no subirse a un automóvil le impide hacerse unos estudios porque de por sí estaba enfermo y esto lo va alejando de su propia salud. Entonces, fíjate cómo se van estableciendo como todos estos comportamientos que van disminuyendo la calidad de vida del individuo, ¿no? Que precisamente hablaríamos de este conjunto de conductas de evitación que van desarrollando este estilo, eh, digamos, patológico, ¿no? Bien. Sí, sí, sí. Ah, pensé que me ibas a comentar algo. Un pequeño ruido. Es que, bueno, ahí podríamos poner de ejemplo algo que sucede aquí muchas veces en Guerrero, ¿verdad? O que alguna persona le hayan asaltado o lo hayan levantado, como luego dicen, y no le hicieron nada a lo mejor, pero ya después de eso, luego llegan y me han dicho, es que yo ya cuando Claro, camino voy viendo a todos claro, lados y siento que me siguen, o veo que está la gente platicando, hablando por sí, teléfono y ya siento que vienen por mí. claro, Entonces, eso es un claro, ejemplo, claro. A ¿no? También puede esto ser. lo relacionamos directamente con la ansiedad. Pusimos un ejemplo, a manera de ejemplo de lo que estabas hablando, la película de Richie Valens, no sé si la has visto, Sí, donde le tiene claro, miedo a los aviones, ¿verdad? Y eso sucedió porque estábamos comentando, él vio cómo le caía una avioneta, algo así, a su amigo. Entonces soñaba con eso y le tenía miedo a volar. Estábamos platicando de eso y aquí Mari Guerrero nos dijo que hace años tuvo estrés postraumático por violencia y que es complicado si no la tratas a tiempo. Entonces, hablando de tratamiento, Eric, ¿cuál sería el tratamiento en estos casos? Kimari dice terapia con psicólogo. Eric, ¿tú qué dices? ¿Cuál sería el tratamiento? me cortó un poquito lo último que decías, pero entiendo que te refieres al cuál sería el tratamiento del estrés postraumático. Ok, Así es. vale. Bueno, actualmente hay un montón ya hablábamos al inicio, ¿no? De las terapias basadas en evidencia y lo que se ha encontrado, por ejemplo, actualmente es que la terapia, por ejemplo, la terapia cognitiva conductual es una terapia altamente eficaz para ello, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace, por ejemplo, en terapia cognitiva conductual? Pues bueno, de entrada, pues hace una evaluación, ¿no? Como lo había comentado al inicio de esta entrevista, de esta charla. Un segundo punto es que muchas veces dentro de los modelos de terapia cognitiva conductual, un elemento importante es ayudarle al paciente a dar un significado distinto al evento traumático, ¿no? Por una parte, es decir, trabajar esas creencias que surgieron a partir del evento. Por ejemplo, me va a volver a ocurrir. Fue horrible lo que me sucedió, aunque realmente muchas veces esto es verdad, a veces esto es horrible lo que les pasa a las personas. Sin embargo, en la terapia cognitiva conductual se entiende que a partir de lo que las personas pensamos, también sentimos cosas y eso que pensamos y sentimos pues nos lleva a comportarnos de la manera en la que, no, en la que lo estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, para la terapia cognitiva conductual, pues es sumamente importante modificar lo que las personas piensan acerca del evento, lo que piensan acerca de ellos mismos y lo que piensan acerca de otras personas, que también pueden desarrollarse creencias acerca de los otros. Por ejemplo, la gente no es confiable, o por ejemplo, los hombres o los hombres son peligrosos, o subirse a un automóvil es un gran riesgo, por ejemplo, ¿no? Eso hablando de terapia cognitiva conductual. Actualmente hay otras aproximaciones, puedo poner otro ejemplo como la terapia de aceptación y compromiso, que prácticamente lo que aborda este tipo de terapia es ayudarle a los pacientes a aprender a convivir de una manera distinta con esos recuerdos acerca del trauma. Es decir, cuál es ese patrón de convivencia
que se está dando ahora con el diagnóstico. Desde la terapia de aceptación y compromiso lo entendemos como que el paciente está luchando con el recuerdo, ¿sí? Como que se mete en una lucha contra el recuerdo del trauma. Y esa lucha implica un montón de estrategias, todas las que hemos comentado anteriormente. No subirme al automóvil, alejarme de todos los que sean hombres, aislarme, ¿sí? Aislarme, que eso implicaría también el riesgo de depresión, por ejemplo, ¿no? Renunciar al trabajo, no visitar a mi familia, ya no hacer el deporte que tanto me gustaba, o sea, un montón de cosas. Y eso, desde la terapia de aceptación y compromiso, significaría que la persona está haciendo todo lo que puede hacer para no sentirse mal. No obstante, en esa lucha que tiene contra lo que piensa y siente, lo que está ocurriendo realmente es no se está deshaciendo de los recuerdos, al contrario, como parecería ser como si tuvieran pegamento en las manos y entre más luchas por quitártelo, más se pega, ¿sí? Y más te enredas, por ejemplo, en ese pegamento. Entonces, en la terapia de aceptación y compromiso, más que, más que ayudarle a las personas a cambiar lo que piensan acerca del recuerdo, se van creando estrategias, se van creando interacciones en donde el paciente va aprendiendo a convivir de una manera distinta con el recuerdo. En pocas palabras o en una sola palabra, a esto le llamamos aceptación. Pero la aceptación implicaría otra parte, implicaría que la persona actúe en dirección de lo que ama en su vida, ¿sí? Es decir, con todo y la ansiedad, empezar a conectarme con eso que yo abandoné, empezar a conectarme con eso a lo que antes yo le llamaba vida, conectarme con mi deporte, conectarme con mi familia, conectarme con mis redes de apoyo, etcétera, etcétera. Esto al principio es bastante difícil para el paciente, es bastante difícil y tiene todo el sentido del mundo. Porque ¿qué otra cosa podríamos pensar después de haber vivido un evento traumático? ¿Sí? Es lo más natural posible, lo más natural del mundo, que yo me acuerde del evento, que yo lo sufra, que yo tenga pesadillas, etcétera, etcétera. Pero precisamente dentro de la terapia estaríamos buscando que la persona acepte eso que está ahí porque ya no lo puede modificar, ¿sí? Y que se enfoque en aquello que sí puede modificar. ¿Y qué es lo que puede modificar? Estar en contacto o no con lo que ama, ¿sí? Entonces, son solamente para poner dos ejemplos de intervenciones. Ambas, tanto la terapia cognitiva conductual como la terapia de aceptación y compromiso, son terapias basadas en evidencia, ¿no? Entonces, son digamos, de las dos que podemos encontrar que son altamente eficaces para trabajar con el trastorno por estrés postraumático. Ok, entonces es como redireccionar todo y darle un sentido, ¿no? A buscarle un sentido Claro, a las cosas, algo claro, así. sí, un sentido a la vida, por así decirlo, ¿no? Sentido de vida. Es Muy como bien. si dijéramos la pregunta, ¿por qué vale la pena aprender a vivir con esos recuerdos tan desagradables? Ok. Y ante esta pregunta muchas veces el paciente encuentra respuestas, ¿no? Como, bueno, por mi familia, por esto que yo amo, ¿no? Por mi pareja, por mis hijos, etcétera, etcétera. O a lo mejor, Obviamente esto no se da de la noche a la mañana, como bien lo decía, es un proceso psicoterapéutico. o a lo mejor digo, ¿por qué me sucedió esto a mí? A lo mejor me pasó a mí para que yo haga algo diferente o de alguna forma escriba sobre ello o informe a las demás personas, ¿no? Darle un sentido de por qué me sucedió esto a mí, pues a lo mejor para que yo lo identifique en los demás y ayude. Es una forma, por así decirlo. Claro, Lo ese, digo de digamos, podría ser un efecto, ¿no? Ese, digamos, podría ser un efecto de la terapia. O sea, una vez que o sea, han pasado por el proceso, muchas veces los pacientes concluyen en ese tipo de cosas, ¿no? Que obviamente les trae beneficios, ¿no? Ujú. Muy bien, Eric. Bueno, con esto ya terminamos nuestro viernes de charlas. Hoy es 30 de octubre. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros. Es un tema extenso del cual podremos platicar mucho tiempo, ¿verdad? Nada más que pues solo Claro. tenemos una hora y ya se va a terminar. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron y una disculpa de antemano
A veces pasan este tipo de cosas que se va la luz, se va el internet, pero bueno, a nosotros aquí seguimos y muchísimas gracias, Eric, por estar aquí presente, por darnos de tu tiempo para nuestro viernes de charlas. Entonces, que se la pasen muy bonito en este puente, cuídense, no salgan, ya saben cuáles son las medidas de seguridad, estamos en contingencia y si van a hacer algo o de juntarse con su familia, que sea mejor a través de como nosotros, con video chat. Nos mandan saludos, Eric. Mira, Mari Guerrero te manda saludos. Excelente y saludos al psicólogo. Bendiciones para ambos. Ambos ahí. Entonces, muchísimas gracias, Eric. No sé si quieras decir algo para ya despedirnos del día de hoy. No, muchas gracias por el espacio, doctora. Pues estoy a la orden, ¿no? En relación a estos temas, ¿no? En relación también a los servicios de terapia que ofrecemos en el instituto. Pues los invito a seguirme en las redes sociales, ¿no? Por cualquier duda que tengan en relación a esto que hablamos el día de hoy. Me encuentran como psicólogo Eric Acevedo o como Eric Acevedo simplemente, o bien en la página del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual. Estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarles. Un abrazo a todos. Así es, vamos a colocar las redes sociales del psicólogo en los comentarios y también cuando se suba en YouTube, vamos a colocar en la parte de arriba para que ustedes puedan seguirlo si tienen alguna duda. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros. Aquí en el chat de WhatsApp te están diciendo que para cuándo depresión. Cuando me inviten, que quieren una charla sobre eso. Bueno, vamos a programarla entonces, ¿sale? Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Eric, por estar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego.